Bueno, muy bien, estimados alumnos, vamos a continuar precisamente con el tema de las clases y estamos hablando, ¿no?, de todo aquello que sucedió en una época histórica en la cual Jorge Ubico Castañeda era el dictador aquí en Guatemala y luego pues él da pie precisamente a todo aquello que vamos a conocer como la Revolución del 44 o la Primavera Democrática, cosa que es muy importante en la historia guatemalteca, pero que nos da, como ya lo decíamos anteriormente también, ese preámbulo para el conflicto armado interno de 36 años que vivió nuestro país. Entonces, continuemos con esta situación de lo de las clases. Recordemos, ya habíamos dicho anteriormente, Jorge Ubico Castañeda, pues como militar, él provenía de una familia muy rica, de una familia poderosa, tenía unos vínculos también bastante poderosos, ¿no? Se recuerdan que el padrino de él era Justo Rufino Barrios. Pero bueno, ¿qué pasó? Conforme fue avanzando, ustedes se recordarán que conformó un partido político, luego ya como presidente empezó a hacer mucha obra, empezó con aquella situación de la ley fuga que ustedes se recordarán, ¿no? Para vaciar las cárceles, hacían una pantomima de que le daban libertad a algunos presos políticos y lo único que eso significaba era que cuando salían de la cárcel lo mataban. También puso en vigencia una ley que es la ley contra la vagancia, como ustedes recordarán, para que nadie que no tuviera trabajo pues se dedicara a robar o se dedicara a delinquir, se dedicara a cualquier otra cosa, sino que al final de cuentas se pudiera combatir pues ese desempleo, ese no hacer nada. Y aquí los ponía, como ustedes recordarán también, a construir carreteras, a construir edificios, a hacer edificaciones públicas, ¿no? Y habíamos visto también el contexto internacional. Guatemala estaba en aquella época de Ubico viviendo un periodo bien complicado. En Estados Unidos se había desatado lo que se llama pues la Gran Depresión, ¿no? Una depresión económica que venía por el tema también de las dos guerras mundiales, las cuales ya las perfilamos de alguna manera, y también estaba surgiendo, ¿no? A partir de 1917, otra ideología, otro pensar político que en este caso, pues, se volvería el comunismo, ¿no? A partir de lo que sucedió allá en Rusia. Y mientras eso sucedía en el mundo, el general Jorge Ubico seguía mandando, pero también, como ustedes bien recordarán, para el 25 de junio del año de 1944, a través de una manifestación de maestros donde muere, donde pues es abatida a tiros una profesora de nombre María Chinchilla, inicia el principio del fin de este dictador. Y es ahí donde se da aquella situación de que supuestamente se queda en el mando Federico Ponce Baides, pero sabemos todos que es Jorge Ubico Castañeda el que sigue de alguna manera mandando a través de esta dictadura que se prolongó por pues prácticamente más de 13 años a través de reelecciones también fraudulentas, ¿no? En ese sentido. A todo esto la inconformidad de la población ya era demasiado grande, como lo pudimos ver, y por eso es que el 1 de julio del año de 1944 se presenta la renuncia de Jorge Ubico, subiendo supuestamente a tomar ese poder supremo de Guatemala como presidente el general Federico Ponce Baides, pero pues ya todos sabemos que esto es mentira y que seguía siendo Jorge Ubico quien estaba al mando, estaba realmente pues bajo la guarda, la custodia del Estado de Guatemala. Él nunca dejó el poder realmente. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Cuando el pueblo de Guatemala se dio cuenta de esta farsa, esta situación empezó entonces a cambiar de una manera drástica, ¿no? Y aquí entonces se vino la organización de diferentes sectores sociales en Guatemala, particularmente los estudiantes, me refiero no solo a los estudiantes de nivel medio, sino que sobre todo a los estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Recordémonos que para todo esto, pues el tema de la educación había estado completamente olvidado y rezagado por Jorge Ubico. Entonces, los estudiantes, los maestros, todo tipo de obreros
y personas civiles se empezaron a unir en el día a día para salir a las calles y manifestar, para salir a las calles y expresar ese repudio hacia el régimen dictatorial de Jorge Ubico. Y sin embargo, pues no pasaba nada, ¿no? Es decir, aquellas grandes manifestaciones se daban, pero Ubico a través del general Federico Ponce Báides seguía mandando y la situación no cambiaba. Entonces, recapitulemos un poquito las situaciones. El gobierno del general Federico Ponce Báides no puede ser considerado como un gobierno legítimo. Él no puede ser considerado como un presidente legítimo también, como lo ponen los libros de historia al general Federico Ponce Báides, ya que a él nadie lo escogió, por él nadie votó, sino que al final de cuentas terminó siendo pues una extensión de esa dictadura ubiquista, simple y sencillamente. Ahora, ¿cómo, cuándo y de qué manera se produce el fin, es decir, la caída de la dictadura del gobierno de Jorge Ubico Castañeda? Bueno, aquí ya tenemos que irnos a un movimiento que en primer lugar fue cívico, ¿no? Todos estos meses, desde el 25 de junio, habían sido movimientos cívicos. Significa que eran ciudadanos guatemaltecos comunes y corrientes, es decir, maestros, estudiantes, obreros, etc. Pero el 20 de octubre de 1944, ese día el movimiento fue cívico y fue militar. Y explico por qué. Porque resulta ser que lo que sucedió es que un grupo de militares se rebela en contra de la dictadura de Jorge Ubico y se pasa del lado del pueblo de Guatemala. Y entonces ese día sí hubo una lucha armada. La ciudad capital se volvió un campo de batalla. Las fuerzas leales a Jorge Ubico, teóricamente comandadas por Federico Ponce Báides, y este movimiento cívico-militar que de militares jóvenes que habían pues literalmente dado la espalda, algunos podrán decir traicionado al presidente Báides y Ubico, pero que se habían puesto del lado del pueblo, porque de alguna manera decían ya no es posible que continúe esta dictadura de orden militar que no nos ha llegado a nada. Esto resulta ser, repito una vez más para que nos quede claros, qué pasó el 20 de octubre de 1944. Por eso cuando se tiene asueto en esa fecha del 20 de octubre de cada año es porque se rememora el día en que la revolución de 1944 llega a su fin, triunfa, y triunfa precisamente porque, repito, es la unión de los civiles con los militares los que le dan la caída a Jorge Ubico. Bueno, estos grupos de civiles y militares organizados, me refiero maestros, estudiantes, profesionales, obreros, apoyados, fíjense ustedes, por un grupo de militares, llamémosle que para aquella época jóvenes, ¿no? De militares jóvenes, logran en esa lucha, en esa batalla que se da en plena ciudad de Guatemala, derrotar a las tropas de Ponce Báides, es decir, derrotar a las tropas que todavía estaban fieles a Jorge Ubico Castañeda a través del, entre comillas, presidente general Federico Ponce Báides. Entonces, cuando se da esa situación del triunfo, pues aquí tenemos que preguntarnos varias cosas, ¿no? Lo primero que podríamos preguntarnos es, bueno, gana la revolución, gana el pueblo, apoyado por militares. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el destino de Jorge Ubico? ¿Cuál fue el destino de Ponce Báides? ¿Será que los fusilaron? ¿Será que los mataron? ¿Será que los encarcelaron? ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Pues aquí hay una situación bastante interesante, no pasó nada de eso. Yo creo que lo lógico sería pensar que a un dictador como Jorge Ubico pues se le manda a fusilar y punto, y se acaba el tema. Pero no, la revolución del 44, los líderes de esta revolución tuvieron un aspecto, digamos, bastante humano, porque lo que hacen es permitirle a Jorge Ubico que se vaya de Guatemala, que se vaya exiliado. Y adivinen ustedes cuál fue el país que le permitió precisamente a Jorge Ubico llegar ahí en ese asilo político que le ofreció. Pues por supuesto el país
que representa a aquella compañía que ya les platiqué en las clases pasadas, que es la United Fruit Company. Es decir, Estados Unidos le da el apoyo a Jorge Ubico para que se vaya a vivir a aquel país. Y de hecho, Jorge Ubico se radica en la ciudad sureña, afrancesada, ¿ya? Obviamente porque había sido dominada por los franceses antes de ser parte de Estados Unidos, llamada Nueva Orleans, que está en el estado de Luisiana. Ahora, fíjense cómo es esto, ¿no? Porque esto es una constante y es una común en la historia de los dictadores. Cuando no los matan y ostentaron por tanto tiempo el poder, entonces lo que pasa es de que entran, parece ser, en una profunda depresión, ¿no? Y pues Jorge Ubico, ya saben ustedes, fue derrocado el 20 de octubre de 1944. Y en menos de 2 años, porque estamos hablando del 14 de junio, solo que de 1946, Jorge Ubico muere precisamente en aquella ciudad estadounidense de Nueva Orleans. En el exilio, digamos que muere hasta cierto punto tranquilo, no fue perseguido por todos esos crímenes o delitos que haya podido cometer o abusos que haya podido cometer en el ejercicio del poder. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? En la historia de los presidentes de Guatemala siempre hay números. A Jorge Ubico le gustaba el 5, pero que le gustara el 5 no significaba que era su número de la suerte o de la mala suerte, no sé cómo llamarle. Recordémonos que Jorge Ubico ascendió al poder un 14 de febrero, solo que del año de 1931. Y ahora les estoy diciendo que falleció también un 14 de junio, pero del año de 1946. Entonces, la numerología de varios presidentes de Guatemala nos da a entender varios números que los persiguieron, algunos de los más importantes, algunos de los más trascendentes, como Jorge Ubico. En este caso, aunque a él le gustaba el número 5, el número 14 estuvo presente en muchas situaciones. Pero bueno, entonces, Jorge Ubico no lo matan, le dan la oportunidad de irse al exilio, Estados Unidos lo recibe, pero ¿quién toma el control de Guatemala? ¿Quién toma el poder de Guatemala? Resulta ser que los líderes de la revolución de 1944, cuando derrocan entonces a Jorge Ubico y a Federico Ponce Báidez, se ponen de acuerdo para hacer un gobierno de transición. Pero deciden que ese gobierno de transición no se lo van a dar a una persona, porque se acaba apenas de salir de lo que es una dictadura y lo que no se quiere es que vuelva a caer esto en manos de otro individuo que se pueda constituir en un dictador, por mucho que sea el gobierno fruto de una revolución. Entonces, los líderes de la revolución del 44, líderes tanto militares como líderes civiles, recordemos que fue decididamente por la participación de los militares que se tuvo el éxito y la victoria en esta revolución del 44, convocan entonces a una junta y crean lo que se llama, tomen nota de esto, la Junta Revolucionaria de Gobierno. Así es, la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta Junta Revolucionaria de Gobierno la integraron a través de 3 personas. Escogieron a 3 líderes de la revolución. ¿Quiénes eran estos 3 líderes? Bueno, en la parte civil escogieron al abogado y notario Jorge Toriello. Luego, en la parte militar, escogieron a 2 militares, ¿no? Que en aquel momento pues tuvieron una participación bastante destacada para derrotar a Ubico. Uno de ellos se llamaba Jacobo Arbenz Guzmán, que después se constituiría en presidente de la República, y Francisco Javier Arana. Entonces, esta Junta Revolucionaria de Gobierno, que fue convocada para que tuviera un actuar de más o menos 7 meses, fue lo que duró en el ejercicio del poder esta Junta Revolucionaria de Gobierno, para hacer los cambios necesarios que eran hacer en este momento en que Ubico ya dejó de ser presidente, y con una misión también muy importante, la de poder venir y abrir el camino para convocar a elecciones libres, elecciones generales en las cuales ya pudiese llegar los partidos políticos
a participar y que fuese el pueblo de Guatemala quien escogiera al presidente. Repito entonces, la Junta Revolucionaria de Gobierno fue integrada por el abogado y notario Jorge Toriello y los militares Jacobo Arbenz Guzmán y Francisco Javier Arana. ¿Y qué hizo esta Junta Revolucionaria de Gobierno, como se le llamó a este gobierno de transición? Bueno, pues lo que hizo fue tomar algunas medidas, ¿no? Para retomar el control y para no permitir que las fuerzas leales todavía que habían quedado a Jorge Ubico se reorganizaran y volvieran a dar, digamos que, una especie de golpe militar para derrocar a la revolución. Entonces, vamos a ver a continuación, ustedes van a escuchar algunas de las medidas que tomó la Junta Revolucionaria de Gobierno. Y esto es bien importante, por favor, para que ustedes puedan ir tomando nota. Número 1. Se recuerdan que el Congreso de aquella época, a la cual se le llamaba Asamblea Legislativa, era un Congreso absolutamente leal a los propósitos de Jorge Ubico. Entonces lo primero que hacen es disolver, es anular, es quitar lo que es la Asamblea Legislativa, que era pro-ubiquista, es decir, disuelven lo que es el Congreso de la República, sería al día de hoy. Y esto era absolutamente necesario porque, como ustedes recordarán, esos diputados de la Asamblea Legislativa estaban todos tan acostumbrados, después de esos más de 13 años, solo a levantar la mano para decir sí a todo aquello que Jorge Ubico pues decidiera y les dijera. Entonces, eso fue una de las cosas bien importantes. Ahora, ¿qué pasó? Recuérdense ustedes que habían muchos militares, ¿no? Y muchos de esos militares durante esos 13 años fueron beneficiados por Jorge Ubico Castañeda. Muchos de ellos tenían algunos rangos superiores, algunos eran tenientes coroneles, coroneles, generales, tanto general de brigada como general de división. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, la Junta Revolucionaria de Gobierno lo que hizo fue la degradación de estos militares que todavía eran leales o que era públicamente conocido que eran absolutamente leales al régimen de Jorge Ubico. ¿A qué me refiero con la degradación? Ustedes saben que el ejército de Guatemala pues funciona en todos sus grados de alguna manera a obediencias, ¿no? Hay nuevos, hay antiguos y esos antiguos tienen mando superior sobre cualquier nuevo, el cual tiene que obedecer. Pues que el ejército es una institución obediente y no beligerante, sino que ahí se obedece y punto, ¿verdad? Desde que salen de la escuela politécnica en la calidad de subteniente de reservas y pasan después, por ejemplo, a ser capitán primero, capitán segundo, pasan a ser mayor, pasan posteriormente a ser teniente coronel, de ahí coronel, y los que tienen ese conecte político necesario pasarán después a ser generales, tanto de brigada como general de división. Entonces lo que hicieron fue degradarlos, les quitaron el grado para que ya no tuvieran mando, para que ya no les pudieran obedecer. Esta es una cuestión básicamente de orgullo, de honor y de humillación que hicieron a estos militares, a los cuales eran generales o coroneles, pues ahora pasaban a ser simple y sencillamente a través de esta degradación ciudadanos comunes más, ya no tenían mando en el ejército. Pero esto no era suficiente, ¿no? Porque lo que hicieron fue, bueno, todos estos militares durante estos 13 años o más del gobierno de Jorge Ubico Castañeda habían logrado acumular fortuna, tenían casas, tenían fincas, tenían dinero. Y lo que hizo la Junta Revolucionaria de Gobierno fue intervenir esos bienes. Es decir, si tenían casa, le quitaron las casas. Si tenían fincas, le quitaron las fincas. Les quitaron el dinero también que tenían. De manera que ahora el problema de estos militares leales a Jorge Ubico no era cómo reorganizarse para armar una contrarrevolución, sino que el problema real en este momento era qué hacer para sobrevivir, qué hacer para mantener a su propia familia. Y esto pues le dio un espacio de éxito, un espacio de intervención oportuna para los líderes de la revolución del 44. Intervinieron los bienes de algunos de estos generales, algunos de los cuales pues sí obviamente pararon presos literalmente, aunque se tuvo la benevolencia con la mayor parte de ellos de no mandarlos a la cárcel. Ahora, otra medida,
Esta no sé si estuvo buena o no, ¿no? Porque al final de cuentas, al día de hoy tal vez sí haría un poquito de falta. Se abolió todos aquellos sistemas de trabajo forzoso y forzado. Es decir, yo estoy de acuerdo con que se haya abolido definitivamente el hecho de que si alguien era un enemigo político, pues lo tomaban preso y a trabajar, ¿no? De gratis y como esclavo. No, eso está mal, porque tiene que haber una libertad de acción, una libertad de opinión, una libertad de asociación. También estoy en desacuerdo que Jorge Ubico lo que ha hecho es ir a los pueblos indígenas y traerlos en camión y ponerlos a trabajar. Ahora, en lo que sí no estoy de acuerdo es en que se haya abolido ese sistema de trabajo forzoso, por ejemplo, con los presos. A los presos perfectamente podían haber seguido trabajando, aunque ahora, claro, ahora sería un gran problema con el tema este de los derechos humanos, que son derechos humanos que todos tenemos, yo entiendo, pero los derechos humanos aquí en Guatemala parecen favorecer siempre al mañoso, al mafioso, al corrupto, al delincuente, al ladrón, al extorsionista, al marero. Pareciera que ellos tienen más derechos humanos que los guatemaltecos propiamente dichos. Entonces se abolió pues todo ese tipo de sistemas de trabajo forzoso que habían estado funcionando durante el gobierno de Jorge Ubico. Ahora una curiosidad, ¿se recuerdan ustedes de la ley contra la vagancia, no? Es decir, ya no se les tomaba presos por no tener trabajo, ya no se les tomaba presos por ser indígenas o por sus creencias y opiniones políticas. Pero la ley contra la vagancia sigue vigente, nunca se derogó. Entonces, ese es un dato curioso, ¿no? Que es bueno siempre saberlo porque, pues quiera que no, son situaciones que de alguna manera ahorita sí serían necesarias. No poner a la gente a trabajar como esclavos, no. Pero la generación de empleo genera desarrollo, la generación de empleo genera seguridad, la generación de empleo real para todos los guatemaltecos, bien remunerado, es una forma de desarrollo. Y ahora hay mucha vagancia, pero no porque la gente no quiera trabajar. Hay mucha vagancia, llamémosle así, simple y sencillamente porque no hay suficientes plazas de trabajo en este nuestro país que se ve tan afectado. Fíjense ustedes que año con año, solo para que tengan un dato, ¿no? De educación media, es decir, de maestros, de bachilleres, de peritos, de secretarias, se gradúan aproximadamente entre 220 y 240 mil jóvenes. Y año con año, si nos va bien, y ahorita no nos ha ido bien por el tema de pandemia y por toda esa situación, se generan entre 20 a 40 mil puestos de trabajo. Entonces imagínense ustedes que hace todo el resto de personas, más los que ya venían desempleados. Guatemala es un país que tiene casi el 80% de su fuerza activa en capacidad de trabajar, la tiene trabajando en la informalidad, porque no hay suficientes plazas de trabajo, no hay suficientes plazas para venir y ofrecerles estar y trabajar en una empresa, en una institución pública. Entonces, ¿qué hace el resto de la gente? Bueno, pone su negocio, ¿no? Vende panes, vende ropa, vende chicles, lustra zapatos, algo hace, vende granizadas. Hoy puede vender, mañana no puede vender y entonces tenemos esta economía que tenemos al día de hoy tan débil, ¿no? Tan terrible. Bueno, está bien, pero ese es otro tema, ¿no? Sin embargo, es importante hablar. ¿Qué más? Se da una convocatoria, fíjense ustedes, una convocatoria por parte de la Junta Revolucionaria de Gobierno para que se pueda conformar una Asamblea Nacional Constituyente. Si ustedes se dan cuenta en el tema de la Constitución, se habla acerca, al principio, en el preámbulo, de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es una Asamblea Nacional Constituyente? Es otro Congreso. O sea, está el Congreso, que es el Congreso, pero se forma otro Congreso donde hay otros diputados, que son los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, y que sirve para qué? Sirve precisamente para crear de cero, para generar una nueva constitución. La Junta Revolucionaria de Gobierno, entonces, de la Revolución del 44, convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para que se pueda promulgar, para que se pueda preparar una nueva constitución política de la República de Guatemala, donde se consagren más derechos y más libertades, porque recordémonos que durante la dictadura de Jorge Ubico,
Él tenía el poder absoluto, el poder completo, y los derechos y las libertades de los guatemaltecos realmente no, pues no existían, ¿no? No existían simple y sencillamente porque ahí se hacía lo que el dictador quería. Allí se hacía lo que Jorge Ubico mandaba y nadie, pero absolutamente nadie, podía discutir sobre ese tipo de situaciones. Entonces se convoca una Asamblea Nacional Constituyente para la promulgación de una nueva constitución. Pero vean pues, cuando triunfa esa revolución de 1944, ya les dije que el poder temporalmente lo toma esta Junta Revolucionaria de Gobierno, pero más o menos fueron 7 meses los que ellos estuvieron en el poder. Y una de las cosas importantes que la Junta Revolucionaria de Gobierno hace es convocar a elecciones libres, donde puedan participar candidatos, donde puedan participar partidos políticos definitivamente, donde el pueblo de Guatemala pueda elegir, pueda escoger quién va a ser su presidente de una manera libre, pero por sobre todo de una manera real, ¿no? A través de una elección que sí sea, pues cierta como tal, y no que sea esa pantomima que se daba en la época de Jorge Ubico, donde él se presentaba a elecciones, pero que por supuesto esas elecciones siempre él las iba a ganar, ya que estaban hechas fraudulentamente, como pasa en países que tienen dictaduras actualmente, como Nicaragua, en países como Venezuela, por ejemplo, donde siempre o casualmente ganan esos gobiernos de turno. Entonces, a partir de la Revolución de 1944, hay un periodo de 10 años, de 1944 a 1954, 10 años, que en la historia de Guatemala se conoce como la Primavera Democrática. Esto es bien importante que usted lo sepa y lo tenga claro, ¿no? A lo largo de estos 10 años, desde la Revolución del 44, 20 de octubre de 1944, hasta el mes de junio del año de 1954, esos 10 años de la historia de Guatemala son conocidos como la Primavera Democrática, ¿no? El triunfo de la revolución. Ahora, ¿qué pasó? Después de la Junta Revolucionaria de Gobierno y la convocatoria de elecciones, en esos 10 años hay 2 gobiernos de 2 presidentes distintos. A estos 2 gobiernos que están en esta primavera democrática, productos de la revolución del 44, se les conoce como los gobiernos revolucionarios. Pues obviamente provienen de la revolución, entonces por eso es que se les llama gobiernos revolucionarios. ¿Ya? Entonces, repitiendo, de 1944 a 1954, ese periodo en la historia de Guatemala se conoce como la primavera democrática. Y los 2 gobiernos que ostentan el poder durante esos 10 años, que fueron producto original de la revolución de 1944, se les da el nombre de gobiernos revolucionarios. ¿Y quiénes ostentaron esos gobiernos? Bueno, en primer lugar, el primero de esos 2 gobiernos lo ostenta el doctor Juan José Arévalo Bermejo. ¿Y quién era el doctor Juan José Arévalo Bermejo? En primer lugar, era un maestro. Segundo lugar, pues era un profesional en temas de humanidades. Tercer lugar, era un opositor a Jorge Ubico Castañeda. Era una persona que ni siquiera ya vivía en Guatemala, porque si hubiese vivido aquí en Guatemala seguro hubiese estado preso o simple y sencillamente lo hubiesen fusilado. Entonces el doctor Juan José Arévalo Bermejo era un personaje que para aquella época él vivía, estaba radicado en Argentina, pero que con el triunfo de la Revolución del 44 es llamado a Guatemala. Literalmente lo llaman para que venga y participe dentro del tema electoral. Y Juan José Arévalo Bermejo acepta y es recibido por una multitud. ¿Por qué? Porque el doctor Juan José Arévalo Bermejo representaba como aquel símbolo de lucha, representaba como aquel símbolo de resistencia, como aquel líder de orden social y político que había tenido que huir de Guatemala
de la dictadura de Jorge Ubico. Entonces terminaba siendo un hombre conocido, terminaba siendo un hombre popular para aquella época. El primer gobierno revolucionario fue precisamente el que él ganó, porque lo ganó abrumadoramente en las urnas de aquel momento el doctor Juan José Arévalo Bermejo, ¿no? Retornado apenas de Argentina para constituirse entonces en presidente de Guatemala, el primer presidente revolucionario, el primer presidente de la revolución de octubre del 44. Ahora, es importante, ¿no?, que nosotros veamos, que nosotros conozcamos, que nosotros sepamos algunos de los objetivos de este gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Y es importante porque este hombre traía unas ideas bastante modernas, unas ideas bastante distintas para aquel momento. Por ejemplo, él lo que quería, y empezó a hacer esa situación, es establecer un sistema político democrático en Guatemala. Para que pueda existir un sistema político democrático, forzosamente, necesariamente tienen que existir los vehículos políticos. ¿Y cuáles son esos vehículos políticos por excelencia? Por supuesto que los partidos políticos, ¿verdad? Y para que existan partidos políticos y haya democracia, tienen que haber elecciones donde se alterne el poder. Pues ese modelo precisamente era el que quería implementar aquí en Guatemala el doctor Juan José Arévalo Bermejo, establecer ese sistema político democrático. Por eso es en aquella época del gobierno del doctor Juan José Arévalo Bermejo que se permitió la creación, la formación, el funcionamiento de todo tipo de partido político. Cuando digo de todo tipo de partido político me refiero a partido político de toda ideología que pudiera existir, incluyendo uno, fíjense ustedes, que más tarde pues iba a cobrar celebridad en su nombre, pero no por algo bueno, sino por algo malo, porque va a formar parte de una de las 4 facciones de la guerrilla. Y ese partido, me refiero, es el PGT, Partido Guatemalteco del Trabajo. Cuando digo que Juan José Arévalo permitió todo tipo de partido político, así fue, porque el PGT o Partido Guatemalteco del Trabajo era el partido comunista, escúchelo usted, comunista de Guatemala, es decir, ellos habían adquirido pues todo aquel conocimiento y todas aquellas ideas de lo que había estado pasando en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en lo que ahora conocemos como Rusia, donde el comunismo en aquel momento era lo que mandaba y el comunismo pues lo que decía en ese instante es que el Estado tiene que ser el dueño de todo, de absolutamente todo, decidir por sobre todo qué va a estudiar usted, de qué va a trabajar, cuánto va a ganar, cómo va a ser la educación, cómo va a ser la salud, cómo se va a desarrollar todo para que de alguna manera sea equitativo o igual para todos. Bueno, entonces, algo bueno es que se permite el funcionamiento de todo tipo de partidos políticos y esto no deja de ser algo positivo porque al final de cuentas es necesario, ¿no?, que toda expresión política exista. Claro que ahorita hay una exageración en ese sentido. Actualmente, al día de hoy, como el otro año son las elecciones, no se les vaya a olvidar. Yo espero que ustedes ya estén empadronados. Yo espero que ustedes ya estén también tratando de investigar por quién van a votar. Porque muchos dirán, yo no voto, ¿para qué voto? Ni me empadrono, yo no quiero participar de eso. Pero por hacer eso es que tenemos lo que tenemos. Los peores gobiernos que han existido en la historia de Guatemala los tenemos en esta nueva era democrática porque la gente no participa, no se interesa, no se informa, no vota. Siempre sí se vamos a votar por el menos malo y el menos malo termina siendo más malo quien se suponía que era el malo o la mala. Es una situación terrible esta. Bueno, ¿qué otra cosa pasó durante el gobierno de Juan José Arévalo Bermejo? Permitió que se organizaran aquellas ligas obreras, como se le llamaba anteriormente, permitió que se transformaran en los sindicatos.
porque el derecho de unión, el derecho de asociación, inclusive el derecho a hacer sindicatos, es uno de los derechos humanos que existe, ¿verdad? Y entonces Juan José Arevalo le dio precisamente mucha importancia a que los distintos sectores, campesinos, los sectores de maestros, los sectores obreros en general, pudieran organizarse bajo la forma de sindicatos. Lo que pasa es de que el sindicalismo tal vez no sea tan malo, ¿no? En su concepción inicial. Ahora está muy pervertido porque mire usted que tenemos líderes sindicales de líderes sindicales. Imagínese ese señor Joviel Acevedo, pues, del sindicato más grande de salud. ¿Qué líder es ese? ¿En qué pelea él por un mejor salario, mejores condiciones de vida para sus maestros? Mejor no pelea tampoco por mejorar las instalaciones donde se pueden recibir las clases por parte de los niños y de los jóvenes. No pelea por cambiar un pensum de estudios. Pelea simple y sencillamente por intereses personales porque todos los gobiernos le pagan mucho dinero a Joviel Acevedo. Hoy los sindicatos lamentablemente han pervertido esa situación de unión, de fuerza, de protección para el trabajador y se han convertido en verdaderos refugios, así como usted lo está oyendo, de verdaderos refugios de vividores, de haraganes, muchos de ellos a veces hasta criminales, que de alguna manera pues no están cumpliendo con su función. No estoy diciendo, por favor, que todos los sindicatos sean malos. Probablemente hayan algunos que sean menos malos, tal vez algunos hasta sean buenos, pero es que no se mira, ¿no? Al día de hoy lo que nosotros miramos aquí en Guatemala es que las instituciones a veces tienen 2, 3, 4 sindicatos. Cada sindicato tiene un pacto colectivo. Cada pacto colectivo significa beneficios para los trabajadores, sobre todo beneficios económicos. Y esos beneficios pues los pagamos nosotros porque el Estado de Guatemala no produce nada. El Estado lo que produce es deuda. Somos nosotros los que financiamos con nuestros impuestos todo lo que puede pasar con los gastos del Estado, incluyendo el tema de los sindicatos. Pero bueno, si algo bueno hay que rescatar de todo esto es que es importante, ¿no?, que la gente se pueda unir para sindicalizarse, para tratar de alguna manera de protegerse como trabajador, porque también la otra parte es que hay mucho abuso, eso es innegable, por parte de muchos patronos en este país para los trabajadores. ¿Qué más? A Juan José Arevalo Bermejo, como buen maestro que era, promovió y le dio mucha importancia al tema educativo. Ahora, esto debe haber sido un reto enorme, ¿no? Imagínese usted, una Guatemala que estuvo prácticamente por 13 años, 13 largos años, un poquito más, sin sistema educativo. Entonces, tratar de venir, poner orden y decir, bueno, vamos a establecer la promoción nuevamente de la educación en Guatemala, fue una decisión acertada, una decisión valiente, una decisión difícil, una decisión complicada, pero por sobre todo una decisión necesaria, ¿no? Era absolutamente necesario que el tema educativo pues volviera a promoverse. Para ello lo que hace el presidente Arevalo Bermejo es reabrir y permitir el funcionamiento nuevamente de la única casa de estudios superiores que existía en aquella época, es decir, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y fíjense ustedes, como él venía del exilio, ¿verdad?, de varios años allá en Argentina, entonces había aprendido dentro de ese sistema educativo, de ese sistema social de los argentinos, que para aquel momento era novedoso promover las ciencias humanas. Y cuando reabre la Universidad de San Carlos, pues crea una facultad llamada Facultad de Humanidades, donde se estudia lengua, donde se estudia literatura, donde se estudia filosofía, arquitectura, antropología, pedagogía, todas las cuestiones que tienen que ver con el ser humano. Hoy por hoy yo le diría que esa facultad de humanidades pues es una de las facultades no más grandes, sino que más bien de las más pequeñas que tienen las universidades como la Universidad de San Carlos. ¿Por qué? Porque ya no muchos quieren ser filósofos, ya no muchos quieren ser, qué sé yo,
pedagogos, alguna otra situación, porque al final de cuentas ahora hay otro tipo de profesiones, ahora hay otro tipo de realidad. Pero en aquel momento esto fue muy novedoso, ¿no? Y por eso es que se creó esa facultad de humanidades. Yo creo que esto debe haber sido tan novedoso como cuando usted estaba buscando, se recuerda, hace algunos años atrás, qué estudiar. Y usted decía, bueno, primero, ¿en qué universidad voy a estudiar? ¿En la San Carlos? ¿Voy a estudiar en alguna otra de las privadas? ¿O voy a estudiar en la Mariano Gálvez? Y entre todas esas ofertas, usted se decidió a estudiar en la Mariano Gálvez. Y seguramente dentro de eso también pensó, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Voy a ser administrador? ¿Voy a ser médico? ¿Voy a ser abogado, arquitecto, ingeniero? Y usted dijo, no, voy a ser licenciado en administración de hotelería, de turismo y de gastronomía, ¿no? Que todavía sigue sonando como una carrera bonita, como una carrera novedosa, como una carrera necesaria. Entonces, yo me imagino que así ha de haber sido este tema de la creación de la Facultad de Humanidades en la USAC. Una situación también novedosa para aquella época, en definitiva. Ahora, promover la educación nacional en un país con tantos años de oscurantismo, donde las escuelas cerradas, los institutos cerrados, los colegios cerrados, la única universidad que había, que era la USAC, cerrada por Jorge Ubico, bueno, llevó a Juan José Arévalo Bermejo a que tomara una decisión titánica: iniciar la primera gran campaña nacional de alfabetización. Así es, como usted lo está escuchando, iniciar una campaña nacional de alfabetización. Ahora, esto debe haber sido una cosa increíble, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas en aquella época, seguro, sin lugar a dudas, pero es que no me cabe un ápice de duda, eran analfabetas, ¿no? ¿Y dónde iban a aprender a estudiar? ¿Dónde iban a aprender a leer, a escribir? ¿Dónde iban a poder aprender todas esas situaciones de las ciencias de todo tipo? No había. Entonces, importante era que pues por lo menos a los ciudadanos guatemaltecos y sobre todo los niños aprendieran a leer y a escribir. Cuando uno se pregunta por qué, por ejemplo, para finales del siglo XX, Guatemala estaba tan mal, pero tan mal estadísticamente en Latinoamérica en cuanto al número de analfabetas, y solo éramos superados por el país llamado Haití, que tenía más analfabetas que nosotros. Uno se pregunta y se deriva, ¿pero por qué tanta gente analfabeta? ¿Será por la pobreza? ¿Será porque no alcanza el dinero para que vayan a la escuela los niños? ¿Será porque están en áreas rurales muy lejanas? Sí, todo eso es seguro que sí. Pero también todo eso se fue arrastrando de todos estos años, ¿no? De obscurantismo en el tema educativo que se vivieron durante el gobierno de Jorge Ubico Castañeda. Por eso Juan José Arévalo Bermejo le da ese auge, le da esa importancia, le da esa situación de iniciar esta campaña de alfabetización. Ahora, Juan José Arévalo traía ideas innovadoras, ¿no? Ideas distintas, y dice, vamos a fundar otro tipo de escuelas. Fíjese usted cómo es esto, ¿no? Cuando usted fue al colegio, era una sola jornada, ya sea que fuera de día, jornada diurna, ya sea que fuera en la tarde, jornada vespertina, pero era una sola jornada. En aquella época había que recuperar el tiempo, ¿no? Y usted le puede preguntar, sobre todo a sus abuelitos, cómo era que funcionaba la educación. Y una de las cosas que le van a decir es que tal vez estudiaron en una escuela tipo federación, que fueron creadas en la mente de Juan José Arévalo Bermejo y fueron puestas en práctica. ¿Qué eran esas escuelas tipo federación? Bueno, eran como institutos experimentales al día de hoy. ¿Por qué? ¿Qué era lo que pasaba? Número uno, habían dos jornadas educativas, la de la mañana, y luego se hacía un alto a mediodía para que pudieran los niños, en aquella época, recuérdense que era una Guatemala pequeña, una Guatemala sin tránsito, pudieran los niños y los jóvenes regresar a su casa, ir a almorzar y retornar a las 2 de la tarde a la escuela, al instituto, para tomar la jornada vespertina. ¿Pero por qué eran escuelas tipo federación?
Mientras en la mañana se enseñaban las ciencias, la matemática, las ciencias naturales, los estudios sociales, la historia, la literatura, la música, todo eso, por las tardes lo que se enseñaba era algún tipo de especialización, es decir, bueno, ¿usted le gustaría aprender a trabajar la madera como un carpintero? Entonces aquí tenemos talleres para eso. ¿Le gustaría aprender a trabajar el hierro como los herreros? Acá en estas escuelas tipo federación tenemos talleres para que podamos enseñarle eso, podamos enseñarle cómo de mecánica, cómo arreglar vehículos, cómo arreglar motocicletas. Entonces las escuelas tipo federación lo que enseñaban en esencia, chicos, era precisamente por las tardes un oficio que después obviamente la gente, aunque ya no siguiera en la universidad, pues ya tenía cierta especialización en hacer algo, ¿no? Y en arreglar alguna cuestión, en trabajar con la electricidad, en trabajar con otras ramas del quehacer humano que a veces no a todos les gusta hacer y que son bien necesarios, ¿no? Para las reparaciones en casa, para el instalado de cuestiones, de puertas, por ejemplo, de ventanas, con los señores carpinteros y así en el resto de oficios. Estas escuelas tipo federación hoy son conocidas como institutos experimentales y yo creo que deberíamos de regresar a un modelo educativo como ese, donde los estudiantes puedan definitivamente recibir la instrucción académica, la ciencia como tal, pero también puedan recibir algún tipo de situación de oficio, de aprendizaje que les pueda ser útil en la vida para ganarse precisamente el pan diario, para tener alguna manera de asociarse en cooperativas, para tener alguna manera de llegar y de trabajar, porque muchas veces lo que se aprende en las escuelas, en los institutos, en los colegios, pues es muy importante, ¿no? Pero no sirve de mucho para encontrar una oportunidad que sea una oportunidad laboral, ¿no? Y esto pues definitivamente que fue un gran avance, una gran situación de aquel gobierno de Juan José Arévalo Bermejo. Ahora, otra de las situaciones importantes, otra de las situaciones definitivamente trascendentales que se necesitaban para tener una Guatemala distinta a aquella que había dejado Jorge Ubico con una reforma social, una reforma educativa total, era que, bueno, se construyeran escuelas, hubiesen los espacios suficientes y necesarios para que los niños, para que los jóvenes, para que los adultos mismos pudieran llegar a aprender todo tipo de carreras, todo tipo de educación, desde la primaria, la básica, la educación diversificada. Y es por eso que el gobierno del presidente Juan José Arévalo Bermejo se preocupó muchísimo en lo que fue la construcción de infraestructura para que funcionaran en aquel momento como escuelas. Ya por lo menos en el tema universitario estaba la Universidad de San Carlos de Guatemala, que todavía por muchos años más iba a seguir siendo la única universidad en el país. Ahora, construir las escuelas propiamente dicho era importante, pero no lo era todo. ¿Por qué? Porque esas escuelas no iban a funcionar bien, ni iban a ser también positivas y productivas para la juventud de aquella época, si no se hacían reformas, actualizaciones y cambios a los planes y a los programas de estudio, es decir, si no se hacían reformas a la malla curricular. Por supuesto que después de 13 años de dictadura de Jorge Ubico Castañeda, había pasado tiempo, el conocimiento había cambiado, la realidad social era otra en Guatemala y era muy, pero muy necesario que se dieran estas reformas estructurales a la malla curricular, a la pensa de estudios y a los planes y programas que tenía establecido el Ministerio de Educación para aquel momento. Y esto, como un buen educador que era Juan José Arévalo Bermejo, pues lo tomó también como una de las prioridades. Hola, buenos días, gracias, bienvenidos. Como una de las prioridades para hacer esa reforma educativa en el país. Entonces, otra de las cuestiones muy importantes, pero muy importantes y relevantes que se dieron fue la siguiente. Fíjense ustedes que Naciones Unidas
para el año de 1948 específicamente, trazó lo que conocemos como los derechos fundamentales, los derechos humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero aquí estamos hablando antes de esa época, porque eso, repito, pasó en 1948, después de que terminó la Guerra Mundial de la Segunda en 1945. Aquí estamos hablando un poco antes, ya estamos en los años 44, 45, 46, por ahí, cuando Juan José Arévalo decide darle una protección integral al trabajador guatemalteco. Y esa protección se la dio a través de una ley, de un código, porque es una ley bastante grande. De hecho, es una ley bastante buena, he de decirle. Tan buena es que fíjense ustedes de cuándo viene, de los años 40 del siglo XX, y todavía la tenemos vigente. No con algunos cambios, por supuesto, con algunas reformas, por supuesto, pero me refiero al Código de Trabajo. El Código de Trabajo básicamente que usamos al día de hoy es el Código de Trabajo que fue promulgado, que fue hecho, que fue realizado a instancias de aquel presidente, hola, buenos días, Juan José Arévalo Bermejo. Entonces, esto es bien importante. Y por eso tan importante es que aquí, antes en esta carrera, se estudiaba, por ejemplo, derecho mercantil, derecho laboral, pero por separado, ¿no? Sin unirlo a ninguna otra materia, sin unirlo a ninguna otra rama del conocimiento, porque el derecho de los trabajadores es un derecho bien grande, es un derecho bien amplio, es un derecho humano y es un derecho que casi ningún trabajador conoce. Ahora usted, los que estuvieron conmigo en el semestre pasado, pues saben, por ejemplo, que los preceptos del derecho del trabajo constitucionalmente están establecidos del artículo 101 al 117 y que los preceptos mínimos o garantías mínimas de los trabajadores en Guatemala los encuentra usted bien definidos y bien establecidos en el artículo más grande que tiene la Constitución Política de la República de Guatemala, que es el artículo 102. Pero aparte de ello, ya la parte más específica de los del derecho humano al trabajo, pues está bien establecido, está bien definido en lo que es nuestro código de trabajo, ¿verdad? Promulgado por Juan José Arévalo Bermejo. Por cierto, aquí una curiosidad, chicos. Cuando ustedes van y pasan por la zona 5 de Guatemala, como queriendo ir, por ejemplo, hacia allá Cuatro Caminos, que los puede llevar a la zona 18, a la zona 16, a la zona 17, a la zona 15 también. Allí hay un monumento, fíjense ustedes, el monumento al trabajo. Los guatemaltecos, ¿verdad? Siempre chistosos en todo de alguna manera. Este monumento al trabajo es chiquitito, chiquitito, pequeñito. Y le pusieron el muñecón al muñequito, porque realmente es un muñequito. Pero significativamente este monumento al trabajo, aunque sea tan pequeño, recubre mucho significado para los trabajadores y para los sindicalistas guatemaltecos. ¿Por qué? Porque cada 1 de mayo, cada día del trabajo, salvo ahorita en la pandemia, se hacen grandes manifestaciones que salen de cualquier parte y se concentran precisamente allí, en la zona 5, donde está ese monumento al trabajo, recordando la importancia que para Guatemala tienen los trabajadores, esa fuerza motriz, esa fuerza económica, esa fuerza que genera el desarrollo en Guatemala. Sin embargo, ya les repito una situación. El tema del trabajo en Guatemala está muy malo. En la actualidad es una de las cuestiones que menos hay, es una de las cuestiones que más problemas sociales causan, la falta de oportunidad, la falta de empleo, la falta de trabajo. Por eso hay mucha delincuencia. No es justificación, pero la hay. Por eso hay mucho robo, hay mucho esto, hay mucho de lo otro. Por eso también es que hay mucha migración. Porque hay gente que quiere trabajar, que quiere hacer las cosas bien, pero simple y sencillamente aquí en Guatemala no hay oportunidades de desarrollo, no hay oportunidades para que las situaciones se den y para que las personas pues puedan tener su trabajo como corresponde, ¿verdad? Entonces, la creación y generación de empleo es uno de los de las deudas que los gobiernos
últimos que los gobiernos de esta nueva era democrática que empezó en 1985 tienen con el país. Le repito una cifra que ya le dije hace unos instantes atrás. Hombre, es que más del 80% de la economía en Guatemala es economía informal. Gente que vende dulces, que vende chicles, que vende granizadas, que vende ropa, que tiene su farmacia, que tiene su negocio de comida, que tiene esto, que tiene lo otro, y que pueden vender y de repente les va muy bien y tal vez hasta hacen mucho dinero. O simple y sencillamente viene la pandemia, como vino, y su negocio puede quebrar y ya no pueden vender absolutamente nada. Entonces, el tema del trabajo en Guatemala es un tema bastante especial, bastante delicado, bastante terrible, al cual no se le está prestando pues la atención del caso, ¿no? Y eso es una situación importante. Ahora vamos a hablar siempre de Juan José Arevalo Bermejo, que como hombre visionario que era, un presidente, pues yo diría que extraordinario, ¿no? En lo teórico que uno conoce de todo lo que hizo en 5 años. Presidente Juan José Arevalo Bermejo se dio cuenta que la salud de los guatemaltecos era importante. Y de hecho lo es. Que nuestro sistema de salud sea malo, eso es otra cosa, ¿no? Que nuestro sistema de salud actualmente no sirva, ese es otro tema. Pero el tema de la salud es fundamental, es vital. Entonces, él se dio cuenta de que tenía que hacer algunas otras decisiones y situaciones que eran importantes. Fíjense que se adelantó a los tiempos porque antes, otra vez, de que surgiera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se marca como derecho humano la seguridad social por parte del Estado, Juan José Arevalo Bermejo dijo, vamos a crear aquí en Guatemala, vamos a fundar una institución que pueda brindar el servicio de salud a los guatemaltecos como un derecho, como una seguridad social, y que pueda brindar el beneficio de pensiones por vejez, de pensiones por invalidez. Y sí, me estoy refiriendo al ICS, al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. En su concepto y en su creación muy bueno, como derechos humanos necesario. Ahora, que actualmente funcione como funciona, esa es otra cosa, ¿no? Si funciona bien, si funciona mal. Yo particularmente no tengo ninguna queja del ICS, ¿no? Tampoco es que lo haya utilizado muchísimo. Pero sí conozco muchos casos, un caso muy cercano, un trabajador mío, cuando en una de las ocasiones que me tocó ser jefe en el estado acá en Guatemala, que era el decano en este caso, de la Facultad de Derecho de la Universidad Rural. Me recuerdo que salimos a almorzar en la zona 9, ahí por la Avenida La Reforma, muy cerca, a media cuadra, de hecho, del ICS de la zona 9. Él llevaba su bandeja de comida cuando de repente solo escuchamos un gran ruido y el hombre estaba tirado y su comida estaba tirada también. Le había dado un paro cardíaco. Como ya sabíamos que había tenido esos problemas y que pagaba ICS, entonces rápidamente se avisa al ICS, llegan inmediatamente, están a menos de media cuadra, pues lo hospitalizan ahí en la zona 9. Y resulta ser que en un espacio de entre 15 a 20 días entró por un infarto y en ese lapso lo estábamos cafeteando literalmente en capillas señoriales porque murió por una bronconeumonía, cosa que yo no entiendo. Ahora a veces entra por una enfermedad y se muere de otra. Le controlan el infarto y lo hacen vivir y que sobreviva a ello, pero se les muere de otra cuestión. Que el día de hoy tal vez el ICS no esté funcionando como debe funcionar, bueno, habrá que ver de quién es culpa, porque el ICS es financiado y patrocinado particularmente por el Estado de Guatemala, por los impuestos de los guatemaltecos. Pero también es financiado por aquella parte que los patronos pagan al ICS. Y por supuesto es financiado por todos aquellos trabajadores, como en este caso nosotros allá en la universidad, que nos descuentan el ICS mes a mes para que eventualmente pues, nos pueda dar el servicio que se requiera. Pero bueno, ya será misión también en todo caso de los gobiernos hacer que el ICS funcione como tiene que funcionar y no que de alguna manera sea un lugar donde traten mal a la gente, donde la gente se muera, donde no haya medicinas, donde no haya atención, porque de eso no se vale. El ICS no es gratuito, es caro y muy caro. Y además el ICS es una de las dos instituciones, junto al Congreso de la República,
que más dinero recibe por parte del Estado de Guatemala, que más ahorros tiene de parte del Estado de Guatemala. Entonces no se vale que la atención en el IX para el usuario del IX pues sea tan mala, ¿no? Haya tanta queja, haya tanto problema y hayan tantas situaciones. Bueno, hoy entonces en esta clase pues perfilamos un poquito todo aquello que pasó para el derrocamiento del general Jorge Ubico Castañeda, cómo la Junta Revolucionaria de Gobierno toma el control y el poder y cómo se da dentro de estos dos gobiernos de la Primavera Democrática. Estamos empezando a ver parte del primer gobierno de esa Primavera Democrática, que es el del doctor Juan José Arévalo Bermejo. Ya en las siguientes clases seguiremos viendo qué es lo que pasó a nivel de esta situación de la revolución. Vamos a continuar en la siguiente clase con más cuestiones de lo que hizo Juan José Arévalo Bermejo y después el próximo presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Les voy a mandar también material y por supuesto cosas para trabajar. Como siempre, un alto gusto y un honor. Me da gusto saludarles.